Hola a todos, bienvenidos a esta reunión. Tenemos el orgullo de presentarles en este día, con el auspicio de la Sociedad Neurológica Argentina, un nuevo producto que se lanza al consumo, al mercado, que es un dimetilfumarato traído por Casasco, a quien tenemos el orgullo de acompañar en esta reunión. Hoy vamos a hablar de algunas palabras de Casasco. El doctor Javier Hermida, director médico de Casasco, va a comenzar esta charla hablándonos. Javier, por favor. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a todos por estar. Queremos también agradecer muy especialmente a las autoridades de la Sociedad Neurológica Argentina y a sus miembros, a las autoridades y miembros de Laboratorios Casasco, a los disertantes, a la doctora Anabel Jauregui, al doctor Andrés Barbosa, al doctor Alejandro Santarelli. Desde 1876, Casasco produce medicamentos con ética, con experiencia, con rigurosidad farmacéutica, trabajando en pos del bienestar general y el cuidado de la salud. Este año 2021, Casasco cumple 145 años. Una empresa en la búsqueda constante de la excelencia y orgullosamente argentina 100%. Casasco desarrolla productos de altísima calidad, con los estándares más altos de calidad en la producción para nuestra gente, para los argentinos. Y en virtud de la calidad podemos exportar a muchos mercados en el mundo. Afianzamos nuestra participación en distintas áreas competitivas, en cardiología, psiquiatría, clínica médica, en neurología, en pediatría, en infectología, geriatría, en urología, en diabetes, en metabolismo, en odontología, a través de más de 200 productos que producimos casi en su totalidad en nuestras 2 plantas modelos farmacéuticas con más de 30.000 metros cuadrados productivos y equipadas con última generación de equipamiento. Hoy vamos a presentar Lixeral dimetilfumarato, 120 miligramos, 240 miligramos. Para nosotros es muy importante, como decíamos, la calidad de los productos, pero también nos importa y mucho estar cerca de ustedes, los médicos, los que cuidan y atienden a los pacientes con esclerosis múltiple. Nuestra propuesta es que tengan los pacientes medicamentos a los cuales puedan acceder y además que les alivien sus dolencias. La propuesta es estar ahora cerca de la esclerosis múltiple. Iremos desarrollando distintas propuestas terapéuticas que iremos presentando gradualmente. Y por sobre todas las cosas nos importa, como decíamos, la calidad de los productos y estar cerca de todos ustedes. Nos sentimos orgullosos de los médicos argentinos y vale decirlo por su capacidad, por su dedicación, por su compromiso. Y queremos estar con ustedes. Cuenten con nosotros. Acá estamos y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Estamos hablando del tratamiento de esclerosis múltiple y quién mejor para hablar de esto que el doctor Andrés Barbosa. Andrés es médico neurólogo, es el presidente de la Sociedad Neurológica Argentina y, como ustedes saben, experto en esclerosis múltiple. El doctor Barbosa nos va a hablar del lugar del dimetilfumarato en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la participación en este importante evento. Muchas gracias al Laboratorio Casasco y a quienes me acompañan en la sesión de hoy, el doctor Rey y la doctora Jauregui. Y el tema al que me han invitado que les hable es acerca del rol actual del dimetilfumarato. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, y todo empieza a partir de estos 2 importantes estudios pivotales que se publicaron en el año 2012, ya hace un tiempo, y después vamos a ver que se ha seguido agregando mucha más información. La doctora Jauregui nos va a comentar más acerca de eso, pero donde todo empieza es en estos 2 estudios pivotales, que son el estudio DEFINE y el estudio CONFIRM. En ambos estudios se hizo una aleatorización de 1 a 1, comparando primero distintas dosis, la que ya conocemos, que es 240 miligramos 2 veces por día. También se probó una 3 veces por día, pero vamos a ver que al final no hubo diferencia importante, por eso nos quedamos con esta dosis final. Un grupo recibió placebo y otro grupo, para el estudio CONFIRM,
recibió acetato de latiramer y después un grupo de estos pacientes siguió en una fase de extensión abierta. La cantidad de pacientes que la están ahí viendo es un número bastante importante, suficiente tamaño muestral como para mostrar algunas diferencias interesantes que voy a compartir con ustedes ahora. Primero y muy importante, ¿qué hace dimetilfumarato sobre las recaídas? Lo que vemos acá en los dos estudios pivotales que fueron paralelos, vemos cómo contra el placebo hubo una reducción muy importante en la tasa analizada de recaídas. En el grupo acetato de latiramer obviamente también se vio esta reducción, pero no fue tan importante como para dimetilfumarato. Y como vemos, las dos dosis de 240 2 veces por día o 3 veces por día fue muy similar. El otro desenlace que se buscó en estos estudios pivotales, en este caso les estoy mostrando el gráfico para Define, fue la actividad que podía tener la medicación sobre la progresión de la discapacidad. En este caso vemos que hubo una reducción del 38% contra el placebo y cómo se va separando las curvas, y esto también nos habla de que después en el largo plazo es muy importante el tratamiento de los pacientes cuando lo hacemos en forma temprana. ¿Y qué pasa con la actividad en imágenes? También muy importante el desenlace. Fíjense cómo los pacientes que fueron tratados con dimetilfumarato redujeron significativamente la probabilidad de hacer nuevas lesiones, tanto lesiones en T2 como GADO positivas, como lesiones nuevas que pudieran observarse o con aumento de tamaño de las lesiones. Lo vemos a lo largo de los 2 años que aparecía tanto para los distintos tipos de lesiones, 85-90%, es un valor muy importante el efecto que tiene sobre la actividad en resonancia. Y después cuando vemos las lesiones en el estudio en T2, podemos observar que se observa el mismo fenómeno para todo tipo de lesiones, T2, GADO positivo, lesiones T1, importante reducción. Y lo que vamos a ver también es que acetato de latiramer redujo, pero no tanto como dimetilfumarato. ¿Qué efecto se encontró en estos estudios pivotales de subestudios que se hicieron después, en este caso sobre la calidad de vida, que es otro desenlace que muchas veces no nos muestran los estudios o que no vamos a buscar directo, pero son muy importantes para nuestros pacientes? Se tomaron 1.237 pacientes del estudio Define y se les hizo esta escala de calidad de vida. Y acá podemos comparar, en este caso puntualmente contra el placebo, la columna hacia arriba es mejor, la columna hacia abajo es peor, cómo fue claramente diferente y estadísticamente significativo para todos los subestudios de esta escala de calidad de vida que muestran acerca del funcionamiento físico, del dolor corporal, de la salud general, funcionamiento social, vitalidad, rol emocional y salud mental. En todos los aspectos se encontró un beneficio. O sea que, por un lado, estamos viendo que mejora tasa anualizada de recaídas, mejora nuevas lesiones en resonancia, mejora la progresión de la discapacidad, pero también estamos viendo que mejora la calidad de vida, la percepción del paciente también es mejor. Y otro desenlace que nos interesa saber muchas veces es el NEDA, el no evidencia de actividad. En este caso se siguió a 2 años en los pacientes que habían participado en los estudios Define y Confirm. Y acá lo que vemos es que el NEDA clínico a 2 años lo alcanzó el 39% de los pacientes, el radiológico el 40% y el general, o sea, el compuesto de los dos elementos, el 26%, comparado con un 12% para los grupos placebo. Ahí podemos ver en el gráfico donde se separa claramente la diferencia tan importante en la probabilidad de no tener actividad de la enfermedad cuando el paciente está recibiendo el dimetilfumarato. ¿Cuándo empieza a actuar? Es otra de las preguntas que nos podemos hacer, y en este estudio se fue haciendo el seguimiento para ver en qué momento, por ejemplo en este caso en la tasa analizada de recaídas, cuándo se empezaba a encontrar la diferencia estadísticamente significativa con el grupo placebo, y es entre el segundo y el tercer mes aproximadamente que ya empieza a ser distinta la historia para el paciente, o sea, donde ya podemos empezar a hablar de un efecto biológico de dimetilfumarato, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando yo necesito una medicación que tiene que empezar a actuar en determinados periodos, saber que en 2-3 meses el paciente ya está siendo protegido de la actividad inflamatoria de la enfermedad. En cuanto al perfil de seguridad de la medicación, acá tenemos la tabla de los estudios pivotales, donde vemos la probabilidad de desarrollar cualquier evento adverso. Fue muy similar para el grupo
placebo contra el grupo dimetilfumarato. Hubo algunos eventos que fueron mayores, pero donde estamos viendo, y lo que me interesa acá, es que el perfil de seguridad es muy bueno en cuanto a donde se encontró alguna diferencia estadísticamente significativa, fue más que nada en la rubefacción, porque es un evento bastante característico atribuible al dimetilfumarato. También en cuanto a los eventos gastrointestinales, que no fueron tan frecuentes, pero aparecieron, como diarrea o dolor abdominal, y otros menos frecuentes como náuseas o infecciones urinarias. Pero lo que estamos viendo es que no tuvimos grandes diferencias entre los dos grupos. En cuanto a la linfopenia, es una medicación que por su mismo mecanismo de acción esperamos que genere linfopenia, pero vamos a ver que no son linfopenias severas. En este estudio donde se comparó con el placebo el valor linfocitario, cuando vemos los promedios del valor linfocitario, los pacientes no llegaban a tocar el valor normal o inferior de nivel linfocitario. Hubo una reducción aproximadamente del 30% durante el primer año y después tiende a mesetarse, no sigue bajando después del primer año, por eso es importante el monitoreo inicial, y que menos de 500 linfocitos, solamente el 6% de los pacientes tratados con dimetilfumarato lo hicieron. Esta linfopenia menor a 500 es importante tenerla en cuenta porque ahí es donde podemos esperar que el paciente pueda tener alguna infección oportunista y donde hay que hacer el seguimiento más de cerca. Entonces, ¿qué lugar va a ocupar el dimetilfumarato? Estas son todas las terapias que se están usando actualmente y algunas que van a aparecer pronto, por eso también ya las incluyo, porque vamos a incluir al dimetilfumarato en este gran arsenal que tenemos actualmente y afortunadamente tenemos para elegir para nuestros pacientes. Dimetilfumarato es lo que consideramos una terapia oral, además están las inyectables monoclonales y otras menos utilizadas como inmunosupresores o el trasplante hemopoyético de células madre, que todavía no está muy desarrollada su utilización. Para empezar un tratamiento y permitirnos definir qué lugar ocupa el dimetilfumarato, tenemos que pensar que algunos principios. El primer principio es que tenemos que tratar temprano. O sea, si yo voy a elegir una terapia súper ideal para mi paciente, pero voy a estar 6 meses, 12 meses para conseguirla, no es un buen tratamiento, no está bien elegido ese tratamiento. Entonces, yo tengo que saber que mi paciente tiene que estar tratado tempranamente, porque si yo lo trato al momento del diagnóstico, va a tener mejor desenlace a largo plazo que si demoro en empezar a tratar a mi paciente. Entonces, la terapia que vamos a elegir tiene que estar disponible cuando yo puedo iniciarla y sabemos que puede actuar en el corto plazo. El segundo principio a la hora de elegir una terapia es plantear en forma realista los objetivos que yo tengo. Yo puedo plantear el NEDA, que ya se los mostré, qué NEDA voy a esperar para un paciente si le voy a dar dimetilfumarato, que es no tener recaídas, no tener nuevas lesiones de resonancia y no tener progresión de la discapacidad. Pero hay también un nivel de aceptabilidad, que yo digo cuál es la mínima evidencia de actividad de enfermedad, una lesión nueva cada tanto, quizá ese paciente me permita encontrarle y puedo llegar a aceptarlo, entonces eso también puede llegar a ser un objetivo realista, o también podría ser aceptable el cambio con respecto a cómo venía el paciente de antes. Siempre tengo que pensar qué quiero para mi paciente y en función de eso la terapia que voy a elegir. Y el tercer principio es donde más me voy a detener acá, porque es el tema que me convoca hoy, es el tratamiento individualizado. Esto ya lo propusimos con un grupo de colegas argentinos el año pasado en este trabajo que publicamos, que son los consenso de recomendaciones de manejo de esclerosis múltiple en la Argentina, y en la que acordamos que definimos cuáles podían ser algunos predictores del peor pronóstico al mediano y largo plazo en cuanto a recaídas, carga lesional, algunos antecedentes del paciente y algunos marcadores biológicos como las bandas atrofia o la alteración cognitiva, y concluimos que un tratamiento temprano e individualizado basado en la severidad podría evitar la discapacidad física en el mediano y largo plazo. Entonces vamos a plantear para nuestro paciente un tratamiento a medida. ¿Y esta medida de qué es? Es a medida de la enfermedad del paciente, en cuanto a actividad, magnitud de los brotes, el EDSS, en cuanto al paciente en sí, su edad, los deseos de paridad, la preferencia por alguna vía de administración o la aceptabilidad de los riesgos, y del sistema sanitario, que tiene que ver con el acceso a la posibilidad de hacerse controles, si se puede o no hacer infusiones y qué tanto necesita hacer controles de monitoreo. Todo esto es lo que va a armar la medida que yo necesito para tratar a mi paciente. Entonces, vamos a partir de, hay dos conceptos, hay un concepto que se llama una pirámide, como escalonar el tratamiento, que generalmente esa estrategia escalonada la definimos para nuestros pacientes que inician con una baja
actividad de la enfermedad, donde yo puedo empezar con una serie de terapias también llamadas a veces de plataforma, y si el paciente falla o se activa, ahí pasar a una alta eficacia, y aquellos pacientes que debutan con una alta actividad de la enfermedad, directamente empezar con las llamadas terapias de alta eficacia, y después más adelante en el tiempo ir desescalando. Esto es lo que se llama dar vuelta a la pirámide, y aplica a algunos pacientes según su debut. Entonces, según la actividad, el dimetilfumarato lo vamos a preferir para nuestros pacientes con baja actividad de la enfermedad. Si un paciente llega y al debut tiene 2, 3 recaídas seguidas en pocos meses, tiene una altísima carga lesional, una alta carga de daño medular, muchas lesiones que realzan, tumefactas, dimetilfumarato quizá no sea la mejor terapia para usar. Puede que sirva sí, pero hay otras estrategias que yo podría seguir para ese paciente. Entonces la recomendación en general está para dejarlo en aquellos pacientes que son la mayoría, que debutan con una recaída, con una relativa carga lesional, con poca carga medular, pocas lesiones infratentoriales. Después el fenotipo lo vamos a dejar para los pacientes con formas recaídas remisiones. Ahí está el lugar de dimetilfumarato. No se recomienda usarlos en pacientes con formas secundarias progresivas o en pacientes que están muy discapacitados y tampoco en formas progresivas primarias porque no está demostrado el beneficio en este grupo de pacientes. Ahí seguimos perfilando entonces al paciente ideal para fumarato. Entonces, si el paciente yo tengo que inicia con actividad leve a moderada, puedo empezar a tratarlo, lo mismo que podría usar un inyectable o que podría usar teriflunomida, y el paciente que empieza con una forma altamente activa o agresiva, puedo utilizar un monoclonal o cladribine, fingolimod está ahí en el medio, entre la actividad moderada y severa, eso es discutible. Y el otro rol que me interesa comentarles es el de opción de switch. ¿Cuándo lo vamos a elegir como switch? Cuando el paciente falló por tolerabilidad a una terapia como un inyectable o teriflunomida. Pero no sería recomendable elegirlo si el paciente falló por actividad de la enfermedad. Si el paciente está con teriflunomida y tiene actividad de la enfermedad, no sería recomendable switcharlo a fumarato, sino pasar a otro tipo de estrategia de tratamiento. Pero si un paciente recibe teriflunomida y tiene algún evento adverso indeseable, yo puedo cambiarlo. Si el paciente está con un inyectable y no tolera el flu-like, por ejemplo, puedo cambiarlo perfectamente a dimetilfumarato. Ese sería el lugar que ocupa como opción de switch. Y después es importante, se los comentaba también, el rol que juega la elección del paciente. Cuando al paciente le explicamos cuáles son las diversas alternativas de tratamiento, actualmente es muy importante y comentar lo que se llama las decisiones compartidas, o sea, decirle cuáles son las terapias que hay, contarle cómo son, cuáles son los potenciales efectos adversos y que el paciente elija. Las prioridades del paciente en cuanto a planificación familiar, en cuanto a la actividad deportiva, recreativa, laboral, es muy importante. Si prefiere alguna vía de administración, explicarle qué pasa con los inyectables, explicarle qué pasa con los orales, qué aceptabilidad tendría de algún evento adverso potencial y qué capacidad tiene mi paciente de cumplir con la toma de medicación adecuada y el monitoreo. Por ejemplo, según los deseos de paridad, cualquier terapia, si la mujer no quiere buscar un embarazo en ningún momento, podemos usar eventualmente cualquier terapia. Pero si hay deseo de paridad en algún momento y en forma programada y la paciente tiene baja actividad, dimetilfumarato es una buena alternativa. Porque en el momento que yo suspendo dimetilfumarato, no hace falta esperar para empezar a buscar la concepción. O sea, inmediatamente se puede buscar la concepción. Entonces, cuando hay un deseo de paridad inmediata, también podemos utilizarlo eventualmente si es de baja actividad. Obviamente, en el momento de la concepción hay que suspenderlo si nos enteramos, pero el ideal sería suspenderlo cuando empieza a buscarse la concepción. Pero no hace falta largos periodos de lavado, que otras terapias sí necesitan periodos de lavado, exponiendo a la paciente al reinicio de la actividad de la enfermedad. En cuanto a la aceptabilidad de los efectos adversos, que eso se lo tenemos que explicar al paciente, tenemos que saber, por ejemplo, que dimetilfumarato puede dar eventos adversos gastrointestinales, hay que explicarlo, aunque la tasa de abandono por estos eventos es bastante baja, pero sí hay que saber, eso se los va a comentar la doctora Jauregui después, pero cómo gestionar estos efectos adversos, pero el paciente tiene que saber qué puede ocurrir. Lo mismo algún evento adverso cutáneo, que pueda aparecer rash o que pueda aparecer el flashing, esta rubefacción al momento de las tomas, que generalmente se lleva bien, pero el paciente lo tiene que saber. En cuanto a la potencial aparición de algún evento adverso serio,
¿Cuáles podrían ser los que aparecen asociados a dimetilfumarato? Alguna infección oportunista, sobre todo en aquel grupo pequeño de pacientes que tiene linfopenia. Sobre todo infecciones herpéticas. Es importante, obviamente, nuestro paciente tiene que estar vacunado contra varicela zóster o tener serología positiva para varicela zóster antes de empezar el tratamiento, que podría ser el principal riesgo. Por COVID, por ejemplo, no hay un mayor riesgo de peor pronóstico si el paciente está tomando dimetilfumarato cuando se infecta por COVID. Y otra pregunta que suelen hacerse frecuentemente, yo puedo darle cualquier vacuna al paciente sin afectar la inmunogenicidad. Y después hay algunos casos aislados de leucoencefalopatía multifocal progresiva, han sido muy pocos registros y en general el factor común que tenían esos pacientes eran pacientes con linfopenia severa sostenida. Entonces, si mi paciente tiene linfopenia severa sostenida, la recomendación es suspenderlo y eventualmente switcharlo a otro tipo de terapia. Pero fuera de eso no esperaríamos grandes eventos adversos severos asociados a dimetilfumarato. Después tenemos la carga de monitoreo, que eso es muy importante para el paciente. O sea, cuánto tiene que hacer el paciente para cumplir con el seguimiento de seguridad que nosotros le indicamos. Y en esto esto es una clasificación mía, los he clasificado en carga de monitoreo muy baja, baja, intermedia y alta, y fumarato sería baja, porque es un laboratorio periódicamente, nada más. No necesitamos otra cosa que hacer un control de laboratorio, donde fundamentalmente lo que vamos a buscar es el hemograma y el hepatograma. No hace falta otros estudios de alta complejidad, y se hacen los estudios, obviamente, de resonancia magnética que necesitemos para seguimiento de nuestro paciente en forma periódica, pero no por seguridad de dimetilfumarato. Entonces, con un laboratorio en forma periódica ya está. Entonces, para el paciente eso es una carga, lo que llamamos una carga baja de monitoreo. Y el último punto muy importante es el del acceso al tratamiento. Yo tengo que pensar si mi paciente tiene obra social o es paciente del sector público, si puede acceder a la medicación que yo le quiero dar. Tengo que pensar en las demoras de inicio del tratamiento, se los había dicho al principio, si mi paciente demora muchísimo tiempo en poder acceder a su tratamiento, ese tratamiento está mal indicado, tiene que ser algo que yo pueda conseguir en forma relativamente rápida. Tengo que pensar las demoras en las entregas de medicación por parte de los prestadores, y si voy a indicar, por ejemplo, un tratamiento de infusión, qué tan distante está el paciente al centro de infusión. Pero básicamente por el perfil que yo les he comentado en los ensayos clínicos de eficacia, de seguridad, y después lo que les comenté en la segunda parte de esta charla, de aceptabilidad de los pacientes y acceso, actualmente el dimetilfumarato es la primera opción de inicio de tratamiento en nuestros pacientes del programa provincial de esclerosis múltiple en la provincia de Mendoza. O sea, así de importante, ese rol tiene para nosotros actualmente en nuestro hospital público dimetilfumarato, que es la primera oferta que hacemos nosotros a nuestros pacientes cuando debutan con baja actividad de la enfermedad, que son la mayoría. Así que esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Quedo atento a sus preguntas. Ha sido un placer para mí. Gracias de nuevo al Laboratorio Casasco y a quienes me acompañan en esta mesa. Andrés Barbosa, muchísimas gracias por tu tan clara exposición, como siempre. Es un producto que se está usando en primera opción en Mendoza y con lo mismo que en otros países, en otros lugares. En Estados Unidos también tiene un lugar primordial en el tratamiento de la esclerosis múltiple, y vamos a reservar unos minutos al final para hacerte algunas preguntas al respecto. Y hoy contamos en este momento con la doctora Anabel Jáuregui Berri. Anabel es médica neuróloga, experta en esclerosis múltiple, miembro activo de la Sociedad Neurológica Argentina, y queríamos escucharte hablar sobre dimetilfumarato en la vida real. Contanos, Anabel, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Hola a todos. Quería agradecer la invitación a Casasco, y a mis colegas por compartir esta tarde. Y sí, voy a hablar de dimetilfumarato en la vida real. Estos son mis conflictos de interés. Para hablar de vida real, esto es lo que pasa después de los pivotales, un concepto fundamental es la adherencia al tratamiento. Este es un factor modificable que es muy importante para que un tratamiento sea eficaz. Si un paciente no puede hacer correctamente el tratamiento, ese tratamiento no va a tener el resultado que esperamos. Entonces, la adherencia está influenciada por múltiples factores. Por la esclerosis múltiple en sí, sabemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen fatiga severa suelen adherir peor a los tratamientos, por factores que tienen que ver con el paciente, si ese paciente trabaja, no trabaja,
qué preferencias tiene con respecto al tratamiento, ¿no? Lo que comentaba el doctor Barbosa con respecto a estos acuerdos a los que llegamos con los pacientes con respecto a los tratamientos. Hay factores, y me voy a centrar más que nada en esto, que tienen que ver con el tratamiento en sí. Por ejemplo, la frecuencia de administración de un tratamiento, la vía de administración de ese tratamiento, la carga de monitoreo de ese tratamiento y los efectos adversos, el perfil de seguridad de ese tratamiento. Pero además de esto, influyen factores socioeconómicos y factores que tienen que ver con el sistema de salud, por ejemplo, lo que también comentaba el doctor Barbosa acerca de acceso, ¿sí? Cómo accede el paciente a ese tratamiento. Vamos a empezar hablando de adherencia, ¿sí? A dimetilfumarato. Y la adherencia puede ser un problema. En 2003, la OMS decía que la tasa de adherencia promedio en pacientes con cualquier enfermedad crónica era de alrededor de un 50%. ¿Sí? Y esto a los médicos nos tiene que preocupar y no siempre le prestamos a la adherencia la atención que le deberíamos prestar. En esclerosis múltiple específicamente, los distintos estudios muestran adherencias que van entre el 49 y 93% de acuerdo a cómo esté hecho ese estudio y al método por el que se haya hecho. Yo traje algunos estudios para ejemplificar esto, 3 estudios. El primero es un metaanálisis. Es un metaanálisis de estudios de vida real, ¿sí? De pacientes tratados con medicación vía oral, donde tomaron 31 estudios con un total de más de 16.000 pacientes y vieron que la adherencia media, de acuerdo a cómo estaba medida, variaba entre el 83 y el 76%. Cuando decimos adherencia, una buena adherencia es del 80% para arriba, o sea, el paciente que cumple con más del 80% de las dosis. Si pensamos en dimetilfumarato específicamente y queremos que ese paciente tome 60 comprimidos en el mes, hablaríamos de que un paciente adhiere bien cuando toma por lo menos 48. Entonces, en este metaanálisis encuentran relativamente buena adherencia, pero si miramos qué pasa del lado de los pacientes, ¿sí? Vemos que al año 1 de cada 5 pacientes no adhiere en forma óptima y 1 de cada 4 pacientes discontinúa el tratamiento. Con lo cual sí es un tema al que le tenemos que estar prestando atención y preguntarle a los pacientes. El segundo estudio que les traje es un estudio argentino. Es un estudio de cohorte retrospectivo hecho en pacientes de PAMI, esa era la cobertura que tenían, que incluyó 648 pacientes con una edad media por ahí un poquito más alta de lo que vemos habitualmente, de 55 años, y en este caso, en este grupo de pacientes, la adherencia mediana era de un 67%. Esto está por debajo de lo que consideraríamos una buena adherencia o una adherencia óptima. Y solo el 35% de los pacientes lograban adherencia óptima, ¿sí? Si vamos a dimetilfumarato, en este estudio estaba en la mediana de adherencia, en un 67%. Y por último, traje otro estudio, que es un estudio hecho específicamente de adherencia a dimetilfumarato. Es un estudio pequeño, de 25 pacientes, y que no tiene grupo control, con lo cual tiene sus limitaciones, pero me pareció interesante porque además de medir adherencia, ¿sí? Medían adherencia por 2 métodos distintos, el conteo de píldoras y un método que es un dispositivo electrónico que mide cada vez que el paciente abre y cierra el frasco de medicación. Además de eso, midieron efectos adversos y midieron algunos resultados reportados por pacientes, ¿sí? PROS en inglés. Y esto es interesante, porque esto es cómo percibe el paciente su tratamiento. Entonces, midieron el TSQM, que es un cuestionario de satisfacción del tratamiento para medicación, y midieron una escala de calidad de vida para esclerosis múltiple. Y además de eso, midieron depresión y fatiga. ¿Qué encontraron? En este grupo pequeño, la adherencia al tratamiento por cualquiera de los 2 métodos que la medían era buena, ¿sí? Estaba por encima del 80%. Los efectos adversos que mostraban los pacientes eran similares a los que sabemos que tiene el dimetilfumarato, gastrointestinales y rubefacción sobre todo. Y sí vieron que en las escalas, en los PROS, ¿sí? En los resultados reportados por el paciente, lo que le interesa al paciente y cómo percibe el paciente el tratamiento, la eficacia percibida y la conveniencia correlacionaban favorablemente con la adherencia. ¿Sí? Esto es cuando el paciente percibe que el tratamiento es eficaz y le conviene, adhiere mejor. Y por otra parte, los pacientes con depresión y con fatiga perciben el tratamiento como menos eficaz. Y esto entonces también correlaciona, aunque negativamente, con la adherencia.
Ahora quería comentarles algunas cosas, si te parece, Roberto, de cómo optimizar el tratamiento y cómo optimizar la adherencia al tratamiento con dimetilfumarato. Exactamente. Mencionaste un efecto adverso que es muy peculiar, que es esto de la rubefacción o los flashing. Contanos un poco qué es, qué le contás al paciente, cómo lo advertís al paciente y qué herramientas podemos usar para paliar este efecto adverso, que desde ya no es grave, pero puede asustar al paciente, ¿no? Sí, puede ser molesto para algunos Es muy pacientes. molesto. Contanos. Andrés comentó que el dimetilfumarato tiene un muy buen perfil de seguridad y de efectos adversos, pero es cierto que en el inicio de tratamiento, sobre todo en las 4 primeras semanas de tratamiento, podemos ver la aparición de los trastornos gastrointestinales y del flashing, de la rubefacción, ¿sí? La rubefacción suele ser un efecto adverso entre leve y moderado, dura aproximadamente 1 hora y lo que sucede es eso, que el paciente se pone rojo. Es parecido al sofoco, ¿sí?, en las mujeres que tienen la menopausia. ¿Sí? Es parecido a eso. Es importante que esto se lo expliquemos al paciente, que el paciente sepa que puede pasar. Que sepa que si pasa, no es necesario que pase con todas las dosis, puede pasar solo con algunas. Y es importante que sepa, porque a veces se puede confundir, que esto no es una reacción alérgica severa, ¿sí?, sino que es un efecto adverso propio de la medicación que está tomando. En cuanto al manejo, hay algunas estrategias. Si al paciente no le molesta mayormente y sabiendo que es este primer mes de tratamiento, que es cuando estamos titulando sobre todo, podemos no hacer nada. Otras estrategias son tomar la medicación con la alimentación, y esto también va a mejorar los efectos adversos gastrointestinales. Y si con nada de esto mejora, existe la opción de darle a ese paciente ácido acetil salicílico, le damos 375 miligramos antes de cada toma de dimetilfumarato y con eso en general podemos controlar bien el flashing, ¿sí? Y es importante saber que estos efectos adversos, tanto los gastrointestinales, que ya mencionó Andrés, como el flashing, no suelen ser causas de discontinuación del tratamiento. ¿Sí? Es muy raro que un paciente discontinúe por estos efectos adversos y suelen ser manejables y uno sabe y se lo cuenta al paciente que con el tiempo, ¿sí?, van a ir disminuyendo hasta desaparecer. Exacto, porque al paciente esta coloración súbita de la piel le llama mucho la atención y tienen miedo siempre de que sea una reacción alérgica, que obviamente son muy excepcionales con este tratamiento. Así que, ¿y qué sugerís con respecto a la prevención de efectos adversos cardiovasculares? ¿Haces alguna preparación antes de darle la medicación? No, dimetilfumarato no tiene ese problema, no tiene contraindicaciones de hecho cardiovasculares y los pacientes no requieren ningún tipo de monitoreo previo, ni ningún control previo con cardiología, ni posterior a la administración de dimetilfumarato. Sabemos que después, a largo plazo, lo que van a necesitar es un monitoreo periódico de laboratorio, sobre todo para controlar la linfopenia, que tampoco es un evento sumamente frecuente, pero que sí hay que controlarlo y nada más. O sea, que se lo podrías dar a un paciente hipertenso o que está recibiendo medicación cardiovascular de algún tipo. ¿No Sí. sería una contraindicación? No, no sería una contraindicación. Ni tendrías que tenerlo en observación el primer día de tratamiento. No, Hablaste para de nada. titulación. Contanos cómo haces en la práctica la titulación. Lo que dice la literatura, ¿sí?, es que hay que titular con la comprimido de 120 miligramos, que se empieza con 2 dosis por día, cada 12 horas 120 miligramos durante 1 semana y después se pasa directamente a 240 miligramos cada 12 horas. Ese es un buen esquema para algunos pacientes. Pero eso no es la vida real, eso dice la literatura. Para otros pacientes no es el mejor esquema. Entonces, muchas veces lo que hacemos, sobre todo en los pacientes con trastornos gastrointestinales y que tienen flashing, es empezar más despacio. Y podemos hacer 120 miligramos la primera semana, la segunda 120 cada 12, después 120, 240, hasta que lo llevamos en el mes, ¿sí?, a la dosis de mantenimiento, la que va a ser su dosis de tratamiento. Esto es una posibilidad que tenemos, aunque no sea lo que se ha hecho en los estudios y lo que está descrito. ¿Y cada cuánto le harías un laboratorio de control? Al principio cada 3 meses, después se pueden espaciar un poco más de acuerdo al paciente. Vamos a vigilar si el paciente tiene o no tiene linfopenia. Si tiene linfopenia, vamos a ser un poco más estrictos con los controles. Perfecto. Muchísimas gracias, Anabel. Nos gustaría ahora escuchar digamos, la información de Casasco sobre producción y sobre control de calidad del dimetilfumarato que están presentándonos hoy. Invitamos al doctor Alejandro Santarelli, que es farmacéutico, es el director técnico de Casasco. Alejandro, adelante. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Santarelli, soy el director técnico de Casasco. Estoy en esta empresa hace más de 15 años. El motivo de la presentación siguiente es hablarles sobre un producto nuevo que se llama Elixeral.
cuyo principio activo es dimetilfumarato en la concentración de 120 y 240 miligramos. Vamos a abarcar la presentación desde el punto de vista de los análisis de la materia prima y el producto terminado, y en la presentación van a ver los diferentes análisis que le hacemos a cada uno de ellos. Vayamos a la presentación. Como les dije, el producto se llama Lixeral, cuyo principio activo es dimetilfumarato en las concentraciones de 120 y 240 miligramos. Siguiente. Lixeral se va a comercializar en las presentaciones de 120 por 14 cápsulas y 240 por 60 cápsulas. Como les dije antes, vamos a hablar de la materia prima, dimetilfumarato. Esta materia prima requiere de ciertos análisis específicos para determinar la identidad de la materia prima. Para ello, vayamos a la siguiente. Como es una materia prima que no se encuentra codificada en las diversas farmacopeas internacionales, le tenemos que hacer diversos estudios específicos. Para ello, vamos a la siguiente, nosotros nos apoyamos en laboratorios del CONICET, en los cuales realizamos un estudio que se llama de caracterización estructural. Ese análisis nos permite a nosotros determinar la huella digital de la materia prima. Como verán en los siguientes slides, todas esas bandas que vienen ahí corresponden a la caracterización estructural del dimetilfumarato de Casasco en comparación con los estándares internacionales. Como verán en la siguiente filmina, también ocurre exactamente lo mismo. Una vez que tenemos nosotros la identidad de la materia prima, le realizamos los siguientes análisis. En la filmina que sigue lo vamos a ver, donde nosotros le realizamos en los laboratorios de control de calidad de Casasco la determinación de impurezas, diversos ensayos de solubilidad y la cuantificación de la potencia. Dicho esto, una vez que ya tenemos la seguridad que la materia prima se corresponde con los estándares internacionales y la potencia que debe llevar la materia prima para tener un producto final de alta calidad, le empezamos a hacer análisis al producto terminado. Como verán en la siguiente filmina, vamos a ver que al producto terminado se lo arma, como uno lo llama de una forma, con la materia prima por un lado, las cápsulas por el otro, que es fundamental la dimensión de las cápsulas para que sean de fácil deglución por los pacientes. Luego un dato no menor es la selección de los materiales de envase. En nuestro caso está formado por aluminio en ambas caras. Esto nos va a permitir el no ingreso de oxígeno y humedad del exterior, permitiendo que el producto Lixeral tenga las mismas especificaciones a tiempo cero y a tiempo del final de la vida útil, o sea, durante los 24 meses. Luego realizamos lotes pilotos y los sometemos a estudios de estabilidad. Siguiente. Estos equipos de disolución están codificados en las diversas farmacopeas del mundo, por ejemplo en la farmacopea americana, que es la USP, en la farmacopea europea, que es la FE, y en la farmacopea nacional argentina, que es la farmacopea argentina, exactamente. Y están aprobadas por las agencias regulatorias de cada uno de esos países, la FDA en Estados Unidos, la EMEA en Europa y la ANMAT en Argentina. Estos equipos nos permiten comparar curvas de disolución in vitro del producto Lixeral versus el innovador, como van a ver cómo sigue a continuación. En esta descripción van a ver en azul cómo es el producto innovador, cómo disuelve a lo largo de la disolución in vitro, y a la derecha, ahora en rojo, va a aparecer cómo disuelve el producto Lixeral nuestro. Como verán, esta es la concentración de 120, y si pueden observar los datos numéricos, es prácticamente una curva se solapa con la otra. A continuación van a ver esto mismo en un gráfico, que lo van a observar como que las curvas son, el azul es el producto innovador, versus el Lixeral, que va a aparecer ahora, en los cuales automáticamente se solapa una curva con la otra. Con esto podemos asegurar que el producto nuestro tiene un perfil de disolución similar al producto innovador en las dos concentraciones. A continuación van a ver esto mismo en la dosis de 240 miligramos.
Como verán, esta es la parte que disuelve el comprimido, que en 45 minutos ya dejamos expuesta la droga para ser absorbida a través del tracto gastrointestinal. Seguimos y vamos a ver estas mismas curvas en las dosis de 240, datos numéricos del producto innovador versus datos numéricos del producto nuestro Lixeral en la dosis de 240. Graficando a continuación estos números, vamos a ver que las curvas son de perfiles similares en ambos casos. Seguidamente van a ver la curva de disolución, que en 45 minutos ya disuelve el 100% de la droga en ambos casos. Seguidamente con esto, vamos a hablarle un poquito sobre lo que es la calidad del producto final. El producto nuestro está conformado por una materia prima que está ensayada, como dije inicialmente, en estudios y laboratorios del CONICET. Los productos terminados, tanto en la dosis de 120 como de 240 miligramos, son de la más alta calidad y aprobados por ANMAT en Argentina. Y un dato no menor, que el producto Lixeral está libre de TAC, por lo tanto puede ser consumido por todo el mundo, sin ningún inconveniente. Finalmente, dicho esto, permítanme agradecerles a todos el tiempo. Les agradezco que me hayan oído y cualquier duda, consulta, estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Santarelli. Y retomamos el diálogo con Anabel Jáuregui Berry sobre vida real. Sí. ¿Hay estudios publicados sobre vida real con dimetilfumarato? Hay estudios Cuéntanos. publicados sobre vida real. Lo primero, sí, que tenemos que decir es que uno se tiene que quedar tranquilo que después de los pivotales, ¿sí?, que son los estudios que comentó Andrés, dimetilfumarato sigue manteniendo su eficacia y su seguridad. Y para esto tenemos los datos del ENDORSE. El ENDORSE es un estudio en el que se incluyeron más de 1.700 pacientes que venían de los pivotales de DEFINE y de CONFIRM, y se los siguió. Además, se incluyó un grupo más pequeño de pacientes con diagnóstico de novo, que iniciaban dimetilfumarato. En este estudio a todos los pacientes se les asignó dimetilfumarato 240 miligramos cada 12 horas, que es la dosis de mantenimiento, ¿sí?, y se los siguió hasta un promedio de 9 años, con lo cual tenemos datos de mucho tiempo. Y lo que se vio, ¿sí?, es que se mantiene el perfil de efectos adversos y de seguridad, ¿sí?, sigue siendo una droga segura en el largo plazo, pero además, y lo que es más importante, mantiene su eficacia. Si vemos las tasas anualizadas de recaídas, ¿sí?, a 9 años se mantienen por debajo de 0,2. Y esto es un muy buen número, y es similar al resultado que se veía en los pivotales, que son mucho más cortos. Entonces, por un lado, nos quedamos tranquilos de que cuando estamos en la vida real, le estamos ofreciendo a los pacientes un tratamiento que va a seguir siendo eficaz a lo largo del tiempo. Y actúa rápidamente, como dijo Andrés, ¿no? Y actúa rápidamente. En 2 o 3 meses ya está actuando. Ya tiene efecto. Es uno de los problemas, ¿no? Y ese efecto le va a ser persistente en el tiempo. El otro estudio, ¿sí?, que traje de vida real es un estudio muy interesante. Se llama RESPOND. Es un estudio donde, además de medir endpoints tradicionales a los que estamos acostumbrados, como tasa anualizada de recaídas, lo que hacen es un fase 4 y está hecho en la vida real, y lo que hacen es medir PROS, ¿sí? Esto tiene que ver con cómo percibe el paciente el tratamiento, es lo que comentaba antes de este estudio pequeño que habían hecho de adherencia, donde también medían algunos, pero acá les dan mucha más importancia y tienen mucho más peso en este estudio. En este estudio incluyeron pacientes, ¿sí?, un poquito más de 300 pacientes, que tenían respuesta subóptima a acetato de glatiramar, ¿sí?, y pasan a dimetilfumarato y lo siguen durante 12 meses. ¿Sí? Les miden en 3 puntos los distintos endpoints que toman. Entonces, midieron muchos PROS, ¿sí? Midieron el SF36, que es una escala de salud en general, escalas de impacto de la fatiga, cuestionarios de satisfacción con el tratamiento para medicación, cuestionarios que tienen que ver con la productividad en el trabajo y con la actividad de esos pacientes. Siempre, en general, en este tipo de estudios se toma alguna escala de depresión, que suele ser el inventario de Beck. También midieron adherencia y también midieron el DSS reportado por el paciente, ¿sí? Estos pacientes es interesante que
digamos, pasaron de acetato de glatiramera a otro tratamiento, no solamente por falla terapéutica, de hecho solo el 50% había tenido falla, sino que pasan por otras razones que tienen que ver con tolerancia, con adherencia, ¿sí? con el perfil de efectos adversos y de seguridad. ¿Y qué encontraron en este estudio? Si vemos a los endpoints tradicionales o a los endpoints más duros, ¿sí? Vemos que el descenso de la tasa normalizada de recaída se mantiene y es lo que venimos viendo en los estudios pivotales y lo que venimos viendo en el ENDORSE. Pero lo interesante es que cuando vamos a los pros, ¿sí? A lo que percibe el paciente de ese tratamiento, ¿sí? ¿Qué efectividad percibe el paciente? Si le resulta cómodo, si le parece eficaz, si le parece conveniente. Todos estos pros que yo les mencioné antes, salvo el EDSS, ¿sí? Referido por el paciente, mostraron mejoría. Y esto es muy importante porque sabemos que un paciente que está satisfecho con su tratamiento es un paciente que cumple mejor con su tratamiento y que va a adherir mejor. Esto, digamos, se sabe que correlaciona. Y un paciente que adhiere bien al tratamiento con esclerosis múltiple va a tener menos recaídas, va a tener menos hospitalizaciones, va a perder menos días laborales, va a usar menos los recursos de salud y va a tener menos discapacidad y menos progresión a largo plazo. Yo solamente puse un ejemplo, que son los cuestionarios de satisfacción con el tratamiento para medicación, donde vemos que es un tratamiento que el paciente percibe como efectivo, donde con los efectos adversos no son problemáticos para los pacientes, es un tratamiento que el paciente percibe como conveniente. Y esto es muy importante. Y retomando un poco lo que comentaba Andrés sobre que uno llega a un acuerdo con el paciente, ¿no? De qué tratamiento va a hacer ese paciente, es importante saber que dimetilfumarato es un tratamiento con el que los pacientes en general se sienten satisfechos, ¿sí? Y que le estamos ofreciendo al paciente un tratamiento que va a poder aceptar y que va a poder realizar sin mayores problemas. Entonces, Perfecto. Para redondear... Antes Sí, de decime. terminar, te hago una pregunta sobre acceso que mencionaste como factor que condicionaba la posibilidad de tratamiento de esclerosis múltiple en general. ¿Qué rol ocupa el dimetilfumarato en la dificultad en el acceso? Ya vemos que Mendoza sería de primera elección y Estados Unidos es uno de los más usados, ¿no? ¿Cómo lo pondrías en dificultad para conseguirlo, para que te lo apruebe un financiador? Es una droga, bueno, obviamente está autorizada por ANMAT y está incluida, ¿sí? En el sur. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para las obras sociales y prepagas de alcance nacional, el Estado va a ser solidario en afrontar el costo de la medicación. Esto va a hacer que al paciente la medicación se le cubra, ¿sí? En un 100% porque está incluido en el sistema único de reintegros. No está dentro de las excepciones. No. Y no tiene que tener certificado de discapacidad, digamos. No. Es un producto que se puede indicar con tranquilidad porque tenés el financiador, la obra social, la prepaga tiene que responder. Exactamente, es un producto que en la resolución del sur, ¿sí? Está indicado para esclerosis múltiple con recaídas y remisiones, ¿sí? No es necesario que sea una enfermedad muy activa, sino para cualquier forma de esclerosis múltiple con recaídas y remisiones, con lo cual no hay que hacer grandes trámites ni requiere autorizaciones especiales. Sí, en el sur está regulado qué es lo que se debe presentar, pero no excede a lo que presentamos habitualmente: historia clínica, consentimiento, justificación de la prescripción. Y sí es importante, porque esto está aclarado, que el diagnóstico de esclerosis múltiple esté hecho de acuerdo a los criterios de McDonald's de 2017, que son los que utilizamos habitualmente. Que es lo que hacemos todos los días. Sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias. Escuchamos tus conclusiones. Bueno, para cerrar un poco lo que venía diciendo, dimetilfumarato es un tratamiento con el que vemos que se consigue buena adherencia de los pacientes. Es importante para lograr esta buena adherencia conocer los efectos adversos, sobre todo los del principio del tratamiento, y saber cómo manejarlos, y esto va a optimizar la adherencia y la tolerancia del paciente al tratamiento. También sabemos que dimetilfumarato mantiene su eficacia a largo plazo y que es un tratamiento que es bien aceptado por los pacientes y que genera beneficios en estudios de vida real donde medimos los resultados reportados por los pacientes. Excelente. ¿Hay algunas preguntas? ¿Hay alguna pregunta para el doctor Barbosa? Andrés, nos estás escuchando. Te queríamos hacer unas preguntas, más que nada que reafirmes los conceptos vinculados con el tratamiento con dimetilfumarato y COVID y vacunación anti-COVID. Sí, lo mencioné
un poco por arriba, pero es un tema que no es menor porque ha sido la gran pregunta que se ha hecho todo el mundo desde que empezó esta pandemia y actualmente, afortunadamente, ya tenemos información bastante sólida de cómo se ha comportado la infección por COVID en el contexto de pacientes que están recibiendo terapias modificadoras de enfermedad. Para el caso de dimetilfumarato, de las grandes series, ninguna ha reportado que existe una mayor tasa de complicaciones. Esto quiere decir que si una persona está recibiendo dimetilfumarato y se infecta por COVID, no va a tener peor pronóstico. Las personas que tienen peor pronóstico en infección por COVID son aquellas que tienen mayor edad, enfermedades concomitantes, cardiopatías, enfermedades pulmonares, mayor grado de discapacidad, que es lo que sabemos que es un factor de mal pronóstico hoy por hoy en pacientes cuando se infectan por COVID en la población general. Y con respecto a la respuesta de vacunas, no, los estudios que se han hecho de vacunas no han mostrado que se altere la inmunogenicidad por la que los pacientes pueden recibir cualquiera de las vacunas que están actualmente en calendario. Obviamente no pueden recibir vacunas a virus vivos, pero lo que es vacuna anti-COVID, actualmente en el mercado no hay ninguna a virus vivo, entonces puede recibir cualquiera sabiendo que no va a afectar la inmunogenicidad. En nuestro caso particular, nosotros estamos pidiendo a todos los pacientes que se han vacunado una serología al mes de la primera dosis y al mes de la segunda, pero por una cuestión nuestra de aprendizaje, de ver cómo se van comportando nuestros pacientes con respecto a su capacidad inmunogénica, porque a veces puede que encontremos alguna diferencia con lo que se ha publicado en otros países. ¿Y tenés algo para comentar de eso? ¿Tenés algún resultado? Lo que hemos visto, los pacientes con dimetilfumarato hacen inmunogenicidad normal, pacientes con cladribine también. Lo que hemos encontrado que se repite con respecto a otras series es que los pacientes con ocrelizumab no levantan anticuerpos, que es algo que esperábamos, porque tenemos un paciente que está bajo depresión linfocitaria sostenida, linfocítica B, entonces son pacientes que esperamos que no hagan la respuesta anticuerpo, aunque potencialmente puede que activen otros sistemas inmunológicos, sobre todo a nivel del sistema T, pero lo que vemos es que pacientes con ocrelizumab son pocos los que levantan anticuerpos y no tenemos tampoco una serie tan grande. La diferencia que hemos encontrado, por ejemplo, en fingolimod, que en fingolimod hemos encontrado respuesta de anticuerpos cuando en el estudio de Agirón, que fue el más importante hasta ahora de los que se ha publicado, habían dicho que ningún paciente mostraba aumento de anticuerpos. En nuestros pacientes con fingolimod, algunos sí, otros no, pero hemos tenido respuesta en este aspecto. Muchas gracias por la respuesta, Andrés. Y bueno, no tenemos tiempo para seguir. Tenemos un WhatsApp en pantalla para quienes quieran hacer alguna otra pregunta para que los speakers, los oradores les contesten. Y dejamos en manos del doctor Hermida el cierre del evento. Muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte, y gracias a la Sociedad Neurológica por apoyarnos. Bueno, Roberto, muchísimas gracias primero a vos por este simposio en formato webinar. Gracias a la Sociedad Neurológica Argentina, a sus autoridades, a cada uno de sus miembros, por supuesto que a los disertantes, a la doctora Jauregui Berri, al doctor Barbosa, al doctor Alejandro Santarelli, a todos ustedes. Y de esta manera, entonces, lanzamos el producto Lixeral dimetilfumarato, 120 miligramos, 240 miligramos, con la convicción que este es el punto de partida para una relación con ustedes, los médicos tratantes de esclerosis múltiple, que sabemos que va a ser una relación profunda, que va a ser una relación a largo plazo. Como dijimos inicialmente, cuenten con nosotros, acá estamos para todo lo que ustedes necesitan. Muchísimas gracias nuevamente y nos reencontramos en cualquier momento y estamos a entera disposición de ustedes. Gracias.